Se nos pide que simplifiquemos las expresiones de raíz cuadrada dadas. En el primer ejemplo, tenemos la raíz cuadrada de la cantidad 9 más 16. Incluí el orden de operaciones a continuación porque observe cómo el primer paso en el orden de las operaciones es realizar todas las operaciones dentro de la agrupación de símbolos o paréntesis. Cada vez que tenemos un radical, en este caso, una raíz cuadrada, tratamos la raíz cuadrada como si estuviera agrupando la expresión debajo de la raíz cuadrada, que se llama radicando. Para aclarar esto, podemos escribir la raíz cuadrada dada como la raíz cuadrada, y luego entre paréntesis, la cantidad 9 más 16. Simplificando dentro de los paréntesis primero, 9 más 16 es igual a 25. Esto se simplifica a la raíz cuadrada de 25. 25 es igual a 5 por 5, así que si es útil, podemos escribir esto como la raíz cuadrada de 5 al cuadrado. La raíz cuadrada deshace la cuadratura. Esto se simplifica a un factor de 5. Un error común al simplificar este tipo de expresiones es pensar que la raíz cuadrada de la cantidad a más b es igual a la raíz cuadrada de a más la raíz cuadrada de b, lo cual no es cierto. En este caso, tenemos la raíz cuadrada de la cantidad 9 más 16, que no es igual a la raíz cuadrada de 9 más la raíz cuadrada de 16. Simplifiquemos ambos lados para mostrar que el lado izquierdo no es igual al lado derecho. Bueno, sabemos que el lado izquierdo es igual a 5, simplemente lo simplificamos. La raíz cuadrada de 9 es igual a 3, porque 3 por 3, o 3 al cuadrado, es igual a 9, más la raíz cuadrada de 16 es igual a 4, porque 4 por 4, o 4 al cuadrado, es igual a 16. En el lado derecho, tenemos 3 más 4, que es 7, y, por supuesto, 5 no es igual a 7. Para nuestro segundo ejemplo, nuevamente, el primer paso es simplificar el radicando o la expresión debajo de la raíz cuadrada. Avancemos y reescribamos esto como la raíz cuadrada, y luego entre paréntesis, la cantidad 25 más 144. Luego, simplificamos el radicando, o determinamos la suma debajo de la raíz cuadrada. 25 más 144 es igual a 169. Esto se simplifica a la raíz cuadrada de 169. 169 es igual a 13 por 13, lo que significa que es igual a la raíz cuadrada de 13 al cuadrado y, nuevamente, la raíz cuadrada deshace el cuadrado. Esto se simplifica a un factor de 13. Nuevamente, la raíz cuadrada dada de la raíz cuadrada de la cantidad 25 más 144. No es igual a la raíz cuadrada de 25 más la raíz cuadrada de 144. Sabemos que el lado izquierdo es igual a 13. 13 no es igual a la raíz cuadrada de 25 es igual a 5, porque 5 por 5, o 5 al cuadrado, es igual a 25, más la raíz cuadrada de 144 es igual a 12, porque 12 por 12, o 12 al cuadrado, es igual a 144. Observe cómo en el lado izquierdo tenemos 13, y 13 no es igual a 5 más 12, lo que equivale a 17. Espero que hayas encontrado esto útil.